saludos, amable público que nos sigue en esta bitácora, este escenario de pensamiento, de aprendizaje, de análisis, de argumentación, donde todos aprendemos, ¿verdad? Como lo prometido es deuda, como siempre vamos a traerle esta segunda parte del audiovisual, el análisis de la pena de muerte. Miguel Núñez, anfitrión, se complace compartir este rico tema con ustedes una vez más. Y nada, vamos a empezar. Yo les prometí a ustedes que la segunda parte, señor, iba a ser mucho mejor que la primera parte. Es decir, que no se me muevan de ahí. Vamos a ver el desenlace de todo esto, porque de verdad ahora es que el tema toma sazón, coge sazón, ¿verdad? Entonces, nada, miren, ya vimos en el primer audiovisual, hablamos de delito, de pena, hablamos de filosofía, de las opiniones de los grandes doctos, los grandes criminólogos, eruditos. Ponderamos las dos corrientes filosóficas, las argumentaciones en virtud de las cuales ellos plantean el por qué están de acuerdo con la pena de muerte, el por qué no, desde diferentes puntos de vista. Un asunto muy interesante. Y cuando vemos esencialmente las argumentaciones de una corriente y otra, nos damos cuenta que entra lo filosófico, lo científico, lo humano, lo físico, desde el punto de vista, si se quiere, religioso, justicia y todo lo demás. Pero aterrizando un poquito, señores, yo creo que los que se oponen a la pena de muerte o a la muerte como pena es específicamente por el conflicto cristiano que se da, si se quiere. La esencia del cristianismo, que está plasmado en uno de sus mandamientos, el principio de no matarás, ¿verdad? Está plasmado en la tabla de los 10 mandamientos que fue dada por Dios a Moisés. Generalmente el ser humano busca muchas excusas baladíes, pero al final el temor es ese, reñir con la doctrina, reñir con los principios religiosos, y por ahí va la cosa. Ese es el principal temor que todos tenemos, ¿verdad? Reñir con los principios y los valores que dicta la religión cristiana, si se quiere. Pero ustedes saben que yo soy medio loco al fin. Y yo fui más allá y me puse a hurgar, me puse a buscar en la Biblia, en el libro de la vida, a ver algunos episodios, a ver qué encontraba sobre la muerte. Señores, y vaya sorpresa. Me doy cuenta que la muerte fue necesaria. La muerte fue necesaria también en la vida cristiana. De hecho, así lo plantea el Antiguo y el Nuevo Testamento, como veremos a continuación. Miren, señores, antes de continuar con el tema, quiero decir que esto es ciencia. Nada que ver con yo hacer esta investigación con lo que voy a decir ahora. No quiero reñir con la fe cristiana, yo soy cristiano. Y tengo a mi Dios como único salvador. O sea, nada que ver, pero esto es ciencia. Yo simplemente voy a decir y voy a exponer aquí lo que recoge la palabra, ¿verdad? Nada más. Ni siquiera estoy emitiendo un juicio de valor. Es decir, que quiero que eso quede claro para que no ser blanco de ese tipo de críticas, si se quiere amarillista y demás. Si se me quieren endilgar cosas que no quiero dejar por sentado. Miren, el Antiguo Testamento habla del diluvio universal. El diluvio universal, prácticamente la divinidad destruyó la humanidad y dejó solamente a Noé vivo y a su familia, el arca de Noé, ¿verdad? Pero también vemos a Sodoma y a Gomorra. Esas ciudades fueron consumidas en azufre y fuego por la desobediencia y la inmoralidad, ¿verdad? El estilo de vida que llevaban. Pero también vemos el sacrificio de la muerte de Isaac, cuando Abraham, ¿verdad?, va prácticamente a ejecutar a su hijo por un mandato divino también. Al final no sucede, pero casi sucede. Dios envió un ángel ahí, dice la palabra, y al final Abraham no ejecutó a su hijo, lo cual iba a ser por un acto de fe, si se quiere. Pero podemos citar también las 7 plagas de Egipto,
Perdón, familia, son 10 plagas. Las 10 plagas de Egipto. Creo que la séptima tiene que ver con el exterminio, genocidio, ¿verdad? De los infantes en Egipto. La divinidad ordena ejecutar a todos los niños de la época, ¿verdad? Luego tenemos a la ley mosaica, que es una ley que la recoge creo que Éxodo, Levítico y de Deuteronomio. Habla de la ley mosaica, es una ley prácticamente que establece la muerte como pena para algunos crímenes y delitos específicos como son la blasfemia, la idolatría, el homicidio, el adulterio también. Y de verdad que esta ley se insertó en la época como un sistema legal de penas para resarcir el delito y para purificar a la sociedad. Más o menos desde esa época, señores, miren cómo ya la muerte era vista eh, para castigar y para retribuir el delito, ¿verdad? También podemos hablar de la Guerra Santa, Canaán, eh, cómo los israelitas invadieron y exterminaron también varias ciudades, incluyendo a Jericó, entre otras. También podemos hablar de la victoria o de la muerte específicamente de David sobre Goliat, que aunque ese episodio de la Biblia se da en un contexto bélico, esa victoria de David sobre Goliat se presume o se ve como una victoria dada por Dios, pero al final es una muerte, ¿verdad? Es una muerte. Entonces, eso con lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Con relación al Nuevo Testamento, podemos citar algunos ejemplos también de episodios de muerte. Podemos hablar de la muerte de Ananías y Zafira. Eh, Podemos también hablar del sacrificio de Esteban, que fue apedreado, mutilado prácticamente por su religiosidad, me parece, si mal no recuerdo. Y otras persecuciones y martirios que se dieron en la época, que recoge el Nuevo Testamento. En conclusión, señores, miren, el Antiguo Testamento, la muerte es vista como un castigo divino, como un castigo. La muerte es vista así. Eh, Ahí tenemos los ejemplos ya citados, tenemos el diluvio, tenemos a Sodoma y a Gomorra. También en el Antiguo Testamento podemos concluir que la muerte es vista como un mandato legal, hablamos de la ley mosaica, y también una especie de guerra santa, también hablamos de Canaán. En el Nuevo Testamento es más bien como un sacrificio, un martirio, teniendo a Jesús como eje central. Ustedes me dirán, amable público, sí, Miguel, pero esos episodios que tú narras fueron dictados por la divinidad. Y yo digo que sí, es así. Fueron permitidos y determinados por la divinidad, ¿verdad? Por la voluntad divina, si se quiere. Pero ese mismo Dios de amor en el que todos creemos manda a emular su vida y a vivir como Él, dice la palabra también. Pero vamos a dejar la palabra, vamos a dejar un poquito de lado eso. Si yo le preguntara al Santo Pontífice, representante de Dios aquí en la tierra, ¿qué pensaría de la legítima defensa? Estamos hablando de muerte, señores, de la necesidad de la muerte. ¿Qué pensaría de la legítima defensa? O ustedes que me están viendo, ¿qué ustedes pensarían de eso? Y vamos a poner algunos ejemplos. Eh, si usted está en su casa, con su familia, por ejemplo, tiene a su esposa, a sus hijos durmiendo y entra un prójimo armado de madrugada, o si usted o un familiar suyo está siendo agredido brutalmente de manera desproporcionada, ¿cómo usted actuaría? ¿Qué usted haría? O si usted encuentra, perdónenme el ejemplo, un carnicero tratándole de abrir las piernas a una hija suya, ¿qué pasaría? Es decir, usted buscaría una Biblia y se la abriría,
le pondría la otra mejilla para que le dé una bofetada. ¿Cómo usted actuaría? Esto es ciencia, señores, esto es un laboratorio. Entonces, vemos que la muerte es necesaria en ciertos aspectos. Y ustedes me dirán, no, Miguel, pero que hay una flagrancia y hay un momentum, hay un delito que hay que evitar. Hay que prevenir un delito, un crimen, y hay que actuar. Y yo digo, sí, es verdad, ¿verdad? Pero también la muerte como pena también sirve para evitar el crimen y para ejemplificar a la sociedad también y para castigar al crimen también y para evitarlo también, valga la redundancia. Entonces, a mí me parece que hay una doble moral, ¿verdad? Con la pena de muerte. Pero más adelante vamos a explicar por qué viene eso, a qué se da eso. Entonces, amable público, hemos demostrado aquí que la muerte en ciertos aspectos es necesaria, es útil y es pertinente, entiendo yo, por los ejemplos que he dado. Yo creo que el problema no es la muerte como un hecho material el problema, es el carácter excepcional que como pena el humano no ha implementado la especificidad necesaria para aplicarla, que es totalmente diferente. Es lo que plantean algunos, ¿verdad? Me voy a explicar. Si bien es cierto la pena de muerte, que yo estoy conteste con eso, señores, no es la panacea para prevenir el delito, pero tampoco lo ha sido la pena privativa de libertad. Ni una, pero tampoco la otra. El problema de la pena de muerte y su satanización es cómo inició la pena de muerte. Porque la pena de muerte, como vimos en el primer video, se erigió desde la crueldad, desde la violencia, y se enquistó de una manera desproporcionada, más como un medio de venganza a infringir dolor, suplicio, daño corporal, más que para resarcir un delito, más que para hacer justicia, se desproporcionó. Entonces yo digo que si hubiese nacido en la edad antigua, en la edad media, la implementación de la pena hubiese sido más racional, más para resarcir, más para separar que para infringir daño, hubiese sido diferente. Y su implementación hubiese sido totalmente diferente. De hecho, hubiese estado vigente en muchas más legislaciones en la actualidad. Ese es mi parecer. Cuando hablo de separar, hablo de la forma y los métodos de las vías de ejecución, porque eso fue lo que, si se quiere, se criticó, porque el más vil de los humanos se conmueve ver a otra persona padeciendo ese tipo de cosas. Pero hay otros que dicen que a través de, tú puedes separar a través hasta de un caramelito dulce, ¿verdad? O poniéndole a escuchar una melodía de Chopin o Mozart, porque el fin es separarlos de la sociedad, separarlos. Entonces, creo que fue el método, los métodos de ejecución donde tuvo la satanización de la pena de muerte. Por eso su abolición en muchos países. Miren, si nosotros aterrizamos, señores, en República Dominicana, nosotros podemos inferir o estar convencidos, si se quiere, que aquí el delinquir se ha convertido en un carnaval. En un carnaval. Aquí prácticamente hay un quebrantamiento material real del orden del sistema punitivo en la justicia dominicana debido, primero, a un problema social, pero segundo, a un sistema, si se quiere, inoperante, donde lamentablemente no hay un respeto a la legislación, pero tampoco a los actores del sistema, jueces, fiscales y demás, porque vemos como la justicia se desdobla en tantos casos. Hay una connivencia, si se quiere, una complicidad en muchos casos,
Y eso ha hecho que la sociedad, señores, se quede atónita, eh, débil, incrédula, impotente en muchos casos, viendo como un hecho criminoso tapa a otro y uno desmonta a otro. Y nada pasa, señores. Aquí nada pasa. Un escándalo tapa a otro, de uno pasamos a otro. Una indolencia social. Yo digo que el internet y la cerveza. El internet tiene a la gente zombie. El dominicano perdió la capacidad de protesta, de solidaridad. Entonces el tiempo da paso al olvido y la impunidad al castigo. Un desastre total. Señores, yo voy a citar 3 ejemplos. El caso del Jet Set. Señores, por ahí hay que guardar la forma. Dice la palabra que el dinero es la raíz de todo mal. Porque a ese bacano, independientemente de lo lisonjero de quien sea, alguien debió decirle a tu hijo, su esposa, un amigo, pana, hazte par de meses ahí. Coño, porque lo mucho está Dios lo ve. Hazte par de meses, pana, ahí. Yo sé que el Estado no puede contigo, ni nadie, ni fiscales, ni jueces, pero hazte par de meses. Porque hay casi 300 gente muerta, panita, y todo el mundo sabe que fue por ti. Por ahí están las pruebas, los audiovisuales, los documentos, todo. Le han hecho 1000 programas a este príncipe. Coño, pero hasta yo mismo voy, Dios, déjame yo calmar las aguas. Pero no hay forma, señores. Aquí hay más de 300 víctimas directas, casi 300 víctimas directas, e indirectas 700, padre, abuelo, hijo, nieto, sobrino, nada. Y no pasa nada. El poder no le llega a ese señor. Ni le llega la pena privativa de libertad, ni le llega la pena corporal, pero tampoco a la pena de muerte. No le llega nada. Entonces yo entiendo como es todo lo contrario. El abogado del Estado que trabaja para el Estado se lo puso a él, mandándole un mensaje al sistema punitivo de la República Dominicana. Pero vamos a dejar eso ahí. El príncipe, un hermano de un cuñado de un presidente, devolvió 3.000 millones de pesos. Ahora recientemente ustedes lo vieron eso. Yo tengo 25.000 millones o 20.000. Déjame yo devolver 3.000 millones delante de todos nosotros. Que no se sabe ni la forma como lo devolvió, si en realidad lo devolvió, yo no creo eso. Pero lo más grave aún, si lo devolvió, ¿quién lo va a administrar y qué se va a hacer con ese dinero? Que eso es mentira. Hay un contubernio, señores, ¿o no? Hay un contubernio del Estado Dominicano. Aquí hay un sacerdote que desmembró niñas y niños ahí en la línea noroeste. Muy recientemente, Alicia Ortega le ha hecho, digo yo desmembró para buscar una palabra, no sé ni cuál buscar. Alicia Ortega le hizo varios videos. Y en la medida de coerción lo mandaron para su casa, de que prisión domiciliaria. Aquí hay estructura de seguimiento para dar prisión domiciliaria. Por aquí ni a los presos lo cuidan, señores. Mucho menos a una gente que está en su casa. A un sacerdote. Le robó la infancia, la vida a varias jóvenes ahí en El Pino y niños también. Comprobado. Entonces, vaya coincidencia. Aquí están los 3 poderes fácticos. El empresario que le cité primero, el político y la iglesia. Entonces la justicia se desdobla muchas veces, porque el problema del derecho es que el derecho es una carrera, es una ciencia filosófica, y al ser filosófica es interpretativa. Entonces el legislador que establece la pena o establece la norma, también la exime por otro lado, te da las vías de acceso para eximirla, para eximir de pena al infractor. Pero vaya infractores, son infractores elegidos. Porque el que vende, la venezolana Daniela, que vende empanada en la esquina ahí, ella es comerciante, compra y vende,
Si por ella se mueren no 300 gente, se mueren 5 gente, ¿ustedes creen que ella estuviera suelta? ¿Usted lo cree, Daniela? O Juanito el Tiznao, si viola una niña y no es sacerdote, estuviera suelto. No. O un activista político de poca monta. Entonces, señores, y yo no pretendo ni quiero que maten a esa gente, ¿eh? Eso a mí no me interesa ni me incumbe, ni tampoco lo quiero. Ni eso todavía que maten a nadie. Lo que quiero establecer es que el castigo, la justicia no le llega a esa gente, porque hay una connivencia, hay una complicidad del Estado Dominicano, sobre todo del sistema de justicia del Estado Dominicano. Entonces, partiendo de esos hechos, señores, la gente entiende que la muerte es necesaria, volviendo a la pena de muerte, a la muerte, sobre todo en extremos fácticos. Para aquel cercenador de vida que mata por 2.000 pesos, como si fuera matando pollo que anda, sin saber a quién va a matar por 2.000 y 1.500 pesos, los sicariatos, el sicariato. Aquel que sale con un arma y le quita la vida a un hombre de familia y deja a un niño huérfano, una niña huérfana, una familia, a una madre que a lo mejor tiene que prostituirse para poder salir a flote o tirarse hombre encima, esos muchachos tienen que hacer de todo. Un carnicero que vio a la niña escondido detrás de una sotana. ¿Qué hacemos con estos zombies? O la muerte solamente se justifica desde la pena, perdón, sobre la legítima defensa, sobre la fragancia. ¿Y estos tipos, qué hacemos con ellos? Señores, hay que oír el testimonio de una niña violada. Señores, miren, yo me engranojo. El testimonio de una mujer violada, mientras vida tenga, puede llegar a 80 años, puede tener hijos, familia, nietos y todo. Y son muertos en vida. Son muertas en vida, al igual que un niño también. Eso es una sombra que le castra el alma mientras vida tengan, porque no es el abuso físico como tal. No es el desmembramiento de su himen, es el abuso a la inocencia, es que les robaron su infancia, su vida, su alma, su capacidad de consentir. Señor, eso no tiene justificación ninguna. Hay que estar en los zapatos de cada quien para entender eso. Yo como abogado he ido muchos testimonios, he visto muchos casos y lo he vivido de cerca. Entonces, Señor, el Estado como Estado, dicen algunos, no puede sentirse culpable de separar a esta gente, de separarlos. Denle una menta dulce, pónganle música, como les dije ahorita, de Mozart y de Chopin, pero hay que separarlos, dicen algunos. Yo no me estoy emitiendo juicio de valor. Porque el Estado no puede sentirse culpable, porque no es el Estado que lo está separando, son ellos que a través de su hecho, de sus actos delictivos y criminosos, han determinado sus días y su vida. Señor, el mar, usted va mar adentro, usted no encuentra una basura. El mar saca de su centro toda la basura, lo tira para la orilla. Cuando usted clasifica arroz, saca la paja del trigo, todo limpia el arroz. No, la sociedad tiene que ser igual. Entonces el Estado tiene que actuar, debe de actuar, piensan algunos. Por eso algunos entienden que la facticidad de la pena de muerte tiene que ser ponderada nueva vez, desde un punto de vista de su carácter excepcional siempre y su especificidad en algunos casos, ¿verdad? Por lo que acabo de mencionar. Señores, y es que el crecimiento exponencial de que goza la humanidad hoy día, el hecho del ser humano tener el poder del conocimiento en sus manos, ha hecho que el delito crezca, se haya diversificado, así como ha crecido el ser humano en todos los órdenes, científico, social, filosófico, económico en muchos aspectos también, el delito se ha diversificado. La mente humana, señores, no se detiene y ha inventado mil formas de delinquir. Y siempre el blanco son los más débiles. Vemos como los envejecientes son blancos de delito, ¿verdad? Focos, discapacitados, niños,
mujeres, si se quiere, ¿verdad?, el sexo débil y demás, son blancos de múltiples maneras de delito. Entonces, también todo eso se debe a una transculturación, una transvalorización de todos los valores, como lo dijo Nietzsche. Antes, todo lo que antes era mal visto, ahora es bien visto. Es como una especie como de carnaval de la empaya, un laissez-faire, dicen los franceses, un dejar hacer, un dejar pasar, y todo está bien. Entonces, lamentablemente, no ha pasado así con el sistema de justicia penal, ¿verdad? No ha pasado así. Ustedes saben, señores, cuándo fue la última vez que se modificó el Código Penal Dominicano en este año. Ustedes saben qué tiempo tenía, Daniela, que no se modificaba el Código Penal, 141 años. En 141 años, ¿cuántos delitos nacieron? ¿Cuántas formas de crímenes nacieron? Verbigracia, por este tipo de ya se está preso porque son 2 años la pena máxima para un crimen involuntario. Y la pluralidad de ese tipo, y la pluralidad de ese hecho, donde hay casi 300 muertos. Pero el legislador no puede legislar cada vez que hay un delito nuevo. Eso yo lo sé. Entonces tienen que haber parámetros, dicen los abanderados de la pena de muerte, que tienen que haber referentes establecidos para un tipo de crimen, de delito. Porque es imposible que el legislador vaya a la par con la mente humana. Pero lo más grave, Daniela, también, no hay forma. El juez está atado a lo que dice la ley. Entonces siempre va a haber impunidad. Por eso, señores, nos sentimos desprotegidos. Y por eso que ustedes oyen en cada esquina, en cada situación, aquella palabra, por acaben con, ¿verdad? Entonces es una situación que hay que ponderar. Ante ese vacío legal, hablando de doble moral, para que ustedes vean la doble moral que hay sobre la pena de muerte eh, en este país, en muchas sociedades, es que tiene su caldo de cultivo y el escenario ideal para los intercambios de disparos. Aquí está patentizado los intercambios de disparos y la gente lo ve mal, muy poca. ¿Por qué? Porque son tipos que tienen más de 10 fichas y tienen a la sociedad harta. Hay un caso que llegó acá a la oficina recientemente. Es un caballero en la frontera que le dio unos golpes a una dama, ¿verdad? Abusó de una dama, le dio muchísimos golpes, pero anteriormente tiene la comunidad en zozobra. Eso fue lo último que él hizo, darle los golpes a esa señora. De algo muy feo, muy vejatorio. Pero tiene la comunidad en zozobra. Ha herido hombres, todo el mundo le teme, hasta su propia familia. Su propia familia anda armada para protegerse de él, ya le anda huyendo. Usted sabe que le dijo el ICRIM a su familia. Si él no se entrega, ya ustedes saben lo que le va a pasar. Y su familia está contesta con eso, y toda la sociedad, y toda la comunidad. Y saben lo que le va a pasar a ese señor. Y cuando a él le pase lo que le vaya a pasar, que ojalá que no le pase, yo no lo conozco, ¿eso es aceptado por la sociedad o no? Se acepta. Entonces, una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad, lo que se ve en el día a día en nuestras sociedades. Miren, yo estoy convencido, amable público, como hombre de ciencia que me defino, no puedo alegar ignorancia, que el sistema penal acusatorio es el sistema ideal de justicia desde el punto de vista penal, porque consagra la libertad como principio. Sin embargo, con ese hipergarantismo de un debido proceso. Sin embargo, yo entiendo que ha quedado a deber, porque el ideal de justicia se ha quedado en la gatera, por decir algo. Ese sistema penal acusatorio que organiza el juicio penal en lo que tiene que ver con el hecho criminoso, el bien jurídico a tutelar y la prueba, se ha quedado a deber porque en ese hipergarantismo
ese mismo legislador que impone la pena también la exime por múltiples formas. Qué pena cumplida, qué buen comportamiento, siempre sacan figuras jurídicas y demás. Los abogados, ¿verdad? Como una carrera filosófica, le sacan provecho a eso. Miren, señora, aquí hay un bacano, no, perdón, un payaso. Aquí en Santiago, un payaso. Se tiró como 11 muchachitos. Un caso muy conocido. Tiene como 5 o 6 años preso. Violan en la calle ahí. Yo ni leí esa noticia, una figura jurídica de que 2 veces para tu casa, 2 veces a la semana, tú te vas para tu casa. Inició un carnaval, ahorita lo sueltan. 11 niños. La suerte que no es un hijo mío ahí. 11 niños. Ya. Ahí también vi a unos colegas muy amigos míos defendiendo bajo el criterio de la locura, que los abogados lo utilizan mucho, ¿verdad? A Pumarol, un joven que se hizo loco después que cometió el hecho criminoso. Iba casa por casa en la capital hace un tiempo atrás, hirió a 5 personas y mató a una señora de 70 años. Dicen los abogados que no, que es un accidente legal porque él es loco. Ajá. Después que tú cometiste el hecho criminoso, tú te pusiste loco. Porque antes tú trabajabas y no eras loco. Pero si tú eras loco, ¿por qué no te separaron? Tu familia te separó. Ahora, entonces al final del día, mandamos a este príncipe para una cárcel a comer y a defecar. Una gente que está prescrita mentalmente, prescribió mentalmente y socialmente, porque lastró una vida, castró derechos. Entonces, ¿cuál es la utilidad, la pertinencia de tener a una persona así en una cárcel? Si ustedes se la ven, yo no se la veo, pero, o no yo, algunas personas dicen que no le ven la utilidad ni la pertinencia. Vaya usted a saber. Lo otro es, señores, mandar a estos panas para la cárcel. Eso es un vacilón, señores. La cárcel es dominicana, juca, mujeres, drogas, de todo, negocios. Las cárceles dominicanas, un gran por ciento de los hechos criminosos y de los delitos salen de ahí, se orquestan en las cárceles dominicanas. Eso sí es un vacilón ahí adentro. Ahí no pasa nada. ¿Un sistema reformador de qué? Un sistema no penitenciario decadente. Eso solamente existe en letras muertas. Eso solamente es un negocio lo que hay ahí. Y todo el mundo sabe quién son los dueños del negocio. Yo no lo voy a decir, yo no quiero problema. Debo mucho dinero que tengo que pagarlo todavía. Pero señores, por el amor de Dios, ahí no se va a reformar nadie. Ojo, no es que yo no crea en el sistema, en las cárceles, ni en el sistema, ni en la pena privativa de libertad. Eso no es. Yo estoy hablando, vuelvo y digo, de casos extremos, extremos fácticos, y hablo de excepcionalidad, y estoy hablando, soy portavoz de especificidad, de cosas que salen de lo común, ¿verdad? Entonces, tú meter a todo el mundo ligado ahí, despojos humanos, un almacén de seres vivos. Miren las imágenes aquí, para la gente sacar provecho de eso, hacer política con eso y hacerse rico con eso. Ni es útil, ni es pertinente, ni es necesario. Eso sí no es necesario. Seguimos con la doble moral, ¿verdad? Digo eso, señores, para quitarnos el disfraz. En un país donde lo que estamos sueltos, nos estamos tragando un cable. Donde, señores, aquí el que va a un hospital tiene que comprar el suero si quiere que se lo pongan. Pero el sistema de educación dominicana determinó pasar a todos los estudiantes. Pregúntale a un profesor, para no seguir pasando vergüenza a nivel internacional y en los índices que determinan la educación de este país. Señores, miren, en un país donde el plástico de la cédula, no hay plástico de la cédula, está vencida, mi cédula está vigente y la fecha de expiración dice del año 2024, vayan a la Junta, no hay plástico. Pero hay un bacano ahí que se llevó 3.000 millones de pesos, que lo devolvió, se llevó 20.000 y el acuerdo hizo un estado con él.
Entonces, en un país así hay presupuesto para los presos, para los reos. ¿Va a funcionar eso? Make sense, hace sentido. Ahora, si usted lo quiere creer, créalo usted, yo lo respeto. Conclusión, amable público, este país no está preparado para la pena de muerte. Yo sé que esto es una quimera. Yo hablando aquí pluma de burro, como dicen, pero tengo que decirlo. Es un país muy ortodoxo, un país muy enraizado culturalmente, conservador, un país de tercer mundo. Entre un primer mundo y un tercer mundo, señores, lo que significa es que hay un mundo de diferencia. O sea, esto es una quimera lo que estamos hablando aquí. Yo sé que eso es imposible. Además, República Dominicana no están sentadas las bases para ello todavía. Por lo que acabo de decir. Estamos en pañales todavía, muy ciegos para muchas cosas, aunque para otras no. Vemos mucha gente empoderada por ahí. Pero bueno, es otro tema. Entonces, es difícil. Vi por ahí que el nuevo Código Procesal Penal contempla un aumento en las penas privativas de libertad, creo que a 40 años. Y yo me pregunto, señores, pero si cuando tenía 30 años la pena máxima, nadie duró 30 años preso. Van a durar 40. ¿Quién va a durar 40 años preso aquí, señores? Por el amor de Dios. Pan y circo para el pueblo. Bueno, miren, señores, ya para finalizar, yo creo que hemos cumplido con el deber de presentar ambas doctrinas, ¿verdad?, que se contraponen entre sí. Los que están en favor de la pena de muerte, hablamos de sus atrocidades, de su historia, que ven la pena de muerte como un hecho atroz. Y también tenemos del otro lado los que entienden que sí que es útil, pertinente y necesaria la pena de muerte para extremos fácticos debido a su especificidad en algún tipo de crimen. Dicho eso, yo creo que al final usted ya tiene de dónde tomar, elegir su corriente, lo que piensa, se respeta. Pero yo creo que poco importa, Daniela, lo que ustedes piensen, lo que yo piense. Al final, yo creo que la realidad es que nosotros como seres humanos estamos desprovistos de un estado de justicia real, de un estado de derecho real, en lo que tiene que ver con la justicia punitiva del Estado. Todo lo contrario, lo que se ha erigido es un infraestado clandestino, un infraestado clandestino con sus propios impuestos, con sus propios códigos, con su propio accionar, enquistado en centros ocultos, con poder, a veces en connivencia, en contubernio, con los poderes mafiosos. Eso es lo que existe, señores. Ya le di los ejemplos. Y eso riñe con los principios básicos de la democracia. Es todo lo contrario. Principio de legalidad, de publicidad, de transparencia, de representatividad que tiene que tener el poder del Estado, ¿verdad? Y sobre todo el control político, lo que tiene que ver con el buen funcionamiento de la sociedad. En conclusión, eso es lo que llaman corrupción. Corrupción. Lo que el Estado dominicano y los estados deben de saber. Que sí, que nos entretenemos con internet, con una cerveza y una bachata, pero también hay gente que piensa. Que hay gente que piensa, señores. Y vuelvo al tema principal. Vamos a pensar. Vamos a tener criterio propio para ver las cosas. ¿De acuerdo? Bien. Gracias, señores. Hasta aquí este audiovisual. Espero que les haya gustado esta segunda parte. Solamente me queda decir gracias. Esperándolos para una próxima entrega en esta su bitácora, Sala de Juicio. Espero que les haya gustado.